Bienvenidos a una nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. En la última charla estuvimos viendo cómo discernir la presencia del enemigo en una persona. Y decíamos que el sacerdote debe estar muy atento a los detalles, porque a veces un pequeño gesto puede dar la pista. Recuerdo una persona que vino a verme porque ella sospechaba que podía tener algo, pero no era muy evidente. Estuve rezándole, haciendo oración de discernimiento y luego oraciones de liberación, hasta que un día advertí que esta persona percibía unos detalles que solo las personas que tienen una influencia o una posesión diabólicas son capaces de percibir. Y de ese modo, aunque no acababa de dar la cara el enemigo, sin embargo, tenía la intuición fundada de que ahí había algo muy serio. Y efectivamente, perseveré una semana y otra haciendo oraciones de liberación, hasta que ya un día el Señor me puso en el corazón pregunté, pues en el nombre de Jesús, dime quién eres. Y entonces empezaron a salir, y salieron 7, uno detrás de otro, y luego, pues al final, todavía percibía que había algo más, estaba el demonio mudo. Es decir, hay que estar muy atentos para detectar pues lo que pueda haber. Recuerdo también pues una cena en que había venido un sacerdote muy carismático de América a dar unos retiros, y pues nos habíamos juntado varios sacerdotes, entre ellos estábamos 3 exorcistas, pues en la casa de la familia que estaba atendiendo a este sacerdote. Y pues uno de los presentes comentó que su hermana se había liberado el día de Año Nuevo, pero que no acababa de estar seguro y no sabía si sería conveniente a lo mejor aprovechar la presencia de 3 exorcistas para, al acabar la cena, pues hacer una oración de discernimiento y salir de dudas. Y en ese momento, pues yo manifesté lo que me había encontrado, que al llegar y al presentarme a esa persona que estaba presente allí en el grupo, pues había notado una mirada, una presencia maligna en esa mirada. Y entonces ella confirmó haber sentido al mismo tiempo que me había mirado mal, sin entender el porqué, que no salía de ella, ¿no? Y asimismo contó que había empezado a doler la cabeza y a sentir náuseas, cuestiones que muchas veces son indicio, cuando empieza a rezarse a alguien, de que el maligno comienza a sentirse mal en esa persona ante el peligro que se le avecina. Entonces hicimos la oración para discernir, y efectivamente, al poco de empezar la oración se manifestó la presencia maligna y se confirmó que esa persona no estaba liberada, que continuaba poseída, aunque se estaban escondiendo, como sucede en muchas ocasiones. Otra vez me pasó pues algo similar. Ahí fue parecido a lo que contaba al principio. Pues me vino una familia al recibirlos, cuando me salí del despacho y fui a recibirlos. Al observarlos de lejos, mientras se acercaban, advertí una mirada temerosa, perdida, en los ojos de la persona que luego se manifestó que estaba poseída, ¿no? Y se difuminó enseguida, como si se hubiera escondido. Y bueno, pues ellos fueron contando lo que les estaba pasando, recé por ellos, no se manifestó nada, y bueno, pues a pesar de todo, como había captado, el Señor me había ayudado a captar esa malignidad en los ojos, pues los cité para la semana siguiente, en que volvió a suceder lo mismo, a la siguiente, y así 2 veces más, y a la 5ª oración, ya los demonios no pudieron mantenerse ocultos por más tiempo y rompieron a manifestarse, además de forma bastante escandalosa. Digo esto porque uno de los errores que podemos cometer cuando hay que discernir es que
bueno, pues por no notar nada así escandaloso a la manera de la niña del exorcista, pues pensar, usted no tiene nada. Y la persona te está contando que está con estas cosas, que le pasa tal, que le pasa cual. Lo importante es escuchar, lo importante es discernir, lo importante es como hace un médico normal, ¿no? Que hace un análisis, un discernimiento clínico, una historia clínica, empieza a ver manifestaciones, orígenes, tal, y uno a base de esa indagación, pues puede ir averiguando si hay indicios de que pueda haber algo con fundamento o no existen esos indicios. Es decir, que hay que estar muy atentos a qué es lo que la persona manifiesta, qué es lo que porque cuando vienen es por algo. A veces pues uno dice, bueno, tendrá algo psíquico, pues ya lo dice el Papa, que ojo, que porque haya algo psíquico no descartar lo espiritual, y viceversa. Porque haya algo espiritual, no descartar que también haya que ayudarle psíquicamente a esa persona, porque esa perturbación espiritual la ha descompuesto en el plano psicológico y necesita, o psiquiátrico, necesita una ayuda médica o una psicoterapia. Además, porque puede haber además un fundamento de desenfoque, de heridas de la infancia que ha aprovechado el enemigo para atacar y acentuar, ¿no? O sea que lo que hay que estar muy atentos a todo tipo de signos, como hace cualquier médico sensato, para tener ese ojo clínico que hay que pedir al Espíritu Santo conscientemente, que sepa percibir, que los signos que el Espíritu me quiera mostrar, yo no los pase por alto. Y usted no tiene nada, ¿no? Porque uno no lo ha visto, y eso es frecuentísimo. Yo a veces me ha dado mucha pena que me viniera una familia con unos problemas tremendos, que uno dice, esto no es normal, y luego por las cosas que cuentan, de cosas que sospechan que han podido suceder, estar en el origen, y no se les ha hecho ningún caso por parte de, a lo mejor, otro ministro, que fue porque, dice, le rezó, no hubo nada, y entonces usted no tiene nada. Oiga, que es que a la primera no tiene, porque los demonios son muy fuertes, y como ya hemos dicho, lo que hacen es esconderse al principio, para actuar en la sombra, perturbar a las personas, pero se esconden. O sea que es muy, muy importante esa cuestión. Estaremos notando que cuando hablo de los diablos, los menciono en plural, porque no es que no es el diablo, la gente habla del diablo, ¿no? Del demonio, de Satanás. No, oiga usted, oyen mencionar a Belcebú, a Lucifer, a otros, y piensan que es el mismo. No, que esto no es una especie de personificación de una creencia ancestral sobre el mal. No, en naranjas de la China, nada de eso. Lo que creemos, decimos en el creo en un solo Dios todopoderoso. Solo hay un Dios, no hay más que un Dios. Que el que manda es Dios, no hay ningún ser que tenga poder por encima del poder de Dios. Creador de cielo son las personas angélicas, espirituales, y tierra, que somos los seres corpóreos, entre los cuales está el ser humano, que además es personal, tiene espíritu, además de cuerpo, es espiritual, además de corporal, porque no es una prótesis que tengamos la condición espiritual o corpórea, sino que somos cuerpos, somos espíritus, somos un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado, que somos como el horizonte de la creación, porque en nosotros se junta el cielo, o sea, los seres espirituales, y la tierra, los seres corpóreos. Bueno, pues esos seres corpóreos somos muchos, y esos seres espirituales son también muchísimos, son miriadas, se supone, y lo que sí sabemos, como cuenta el Apocalipsis en el capítulo 12, que dice que la tercera parte de los ángeles creados cayeron. Y van, pues eso, 2/3 partes sí que aceptaron el plan de Dios. Santo Tomás de Aquino explica que lo que para los hombres es la muerte, es decir, el momento en que ya decidimos para siempre, nuestra personalidad se cristaliza en un determinado sentido, para los ángeles es el momento de la creación, porque ellos son seres que no tienen cuerpo, que retengan su capacidad de conocer y de decidir
sino que son seres meramente espirituales y en un instante perciben el plan de Dios y en un instante deciden y para siempre aceptar o no esa vocación para la que han sido creados. Entonces, dos terceras partes, al grito de San Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién mejor que Dios nos conoce? ¿Quién más que Dios nos quiere? Aceptaron el plan divino. Y en cambio, ¿quién como yo, verdad? Satanás, que es el jefe de la milicia angélica, pues rehusaron, pensaron que ellos sabían más que Dios y precisamente esa fue la tentación que le pusieron a Eva y a Adán. Seréis como Dios, o sea, y desconfiar de Dios, ¿no? Que es lo que ellos le metieron, le inocularon a Eva, la sospecha, como estos maestros de la sospecha del siglo XIX, Freud, Marx, Nietzsche, ¿no? Que dicen que Dios es un enemigo de la felicidad. Eso es lo que ellos sienten. Y ese tipo de planteamientos son los más diabólicos, son los que generan el pecado contra el Espíritu Santo, que no admite remedio, ¿no? Porque es desconfiar de Dios. El próximo día, Dios mediante, pues nos detendremos en quiénes son estos y qué tipos de ángeles caídos tenemos.